Más de 50,000 desplazados en Haití por violencia. República Dominicana es cuestionada por sus políticas racistas y xenófobas. 34 mexicanos son rescatados de Haití. Ley SB 4 de Texas en un limbo legal. Biden desatará baño de sangre en la frontera. Expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un año del incendio en estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. En solo 3 semanas de marzo, más de 53,000 personas han huido de la capital de Haití. Decenas de miles de personas abandonaron el área metropolitana de Puerto Príncipe entre el 8 y el 27 de marzo. Esto según estimaciones de las Naciones Unidas publicadas el martes pasado. Desde finales de febrero, las poderosas pandillas de Haití se han unido para atacar comisarías, prisiones, el aeropuerto y el puerto marítimo en un pulso contra el impopular primer ministro Ariel Henry. Esa situación ha desencadenado una grave crisis humanitaria, con escasez de alimentos y un colapso casi total de las infraestructuras sanitarias en el país más pobre de América. Solo en los 3 primeros meses de 2024, hasta el 22 de marzo, murieron 1,554 personas y 826 resultaron heridas por la violencia pandillera. Así lo informó las Naciones Unidas. Henry, que llegó al poder sin someterse al voto popular tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, anunció el 11 de marzo que iba a dimitir para ceder el poder a un consejo de transición. Pero el nombramiento de este grupo de 9 personas se ha visto retrasado por desacuerdos internos y las supuestas dudas legales del gobierno saliente. Ante esta situación de inestabilidad política y social, República Dominicana ha endurecido sus políticas migratorias, pero estas han sido fuertemente cuestionadas y calificadas de racistas. Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado poner fin a las violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras en la implementación de políticas migratorias con base en discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas. El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y a su vez ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. En una carta, Amnistía Internacional y las organizaciones no gubernamentales firmantes destacaron que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo niñas, niños y mujeres embarazadas. Las organizaciones llaman a las autoridades a que urgentemente aseguren que las personas haitianas tengan acceso a procedimientos de asilo sin discriminación y a reanudar las vías legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes, familiares, así como solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en el país. Y luego de casi 4 días de travesía marítima, los 34 mexicanos que fueron repatriados de Haití, 24 hombres y 10 mujeres, por motivos de propia seguridad, arribaron la mañana del jueves pasado a la terminal remota del puerto de Altura de Progreso, zona custodiada por la Secretaría de Marina. Los connacionales fueron recibidos por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Marina y el Instituto Nacional de Migración para facilitar su ingreso al país y apoyar a que lleguen sin contratiempo y así reunirse con sus familiares. Así lo informó la Cancillería. Mi nombre es Alfredo Medina. He estado en Haití por los 14 años. Yo llegué ahí para una misión solamente de 3 semanas y terminé quedándome por 14 años. El motivo de mi salida fue por la inseguridad que estamos pasando. Y yo que estaba muy confiado de que no tenía que salir porque estaba en un lugar seguro, pero fui obligado a salir por mi temor de estar la inseguridad. Entonces yo le quiero dar las gracias a la Embajada Mexicana de Haití por todo lo que hicieron con nosotros para podernos repatriarnos
y estar de vuelta en México. El tapón del Darién sigue siendo la ruta alternativa para huir de la violencia, la pobreza y el desempleo para miles de personas. El gobierno de Panamá informó que más de 109,000 personas cruzaron la selva del Darién entre el 1 de enero y el 31 de marzo, cifra que contrasta con la del año pasado durante el mismo periodo de 83,000, confirmando así que la ruta sigue siendo la más utilizada para llegar a los Estados Unidos y Canadá. La mayoría de ellas eran de nacionalidad venezolana, estamos hablando de 69,568, lo mismo que es el 60% del total. Le siguieron los migrantes de nacionalidad ecuatoriana, después los haitianos y por último colombianos. Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, también compartidos por la Agencia para los Refugiados de la ONU, la ACNUR, en 2023 cruzaron el Darién 520,000 personas y 120,000 de ellas siendo menores de edad. Tras realizarse este miércoles 3 de abril una audiencia sobre la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, considerada como xenófoba por el gobierno de México, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, indicó que continúa suspendida de momento. La canciller Bárcena reiteró que la Cancillería sigue firme en la defensa de las personas mexicanas ante leyes discriminatorias en Texas y los Estados Unidos. Hay que recordar que recientemente México presentó ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos un recurso amicus curiae contra la ley SB4. Y sobre este tema vamos a ver cuál fue la postura del embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, sobre la ley SB4 en Texas. Esta ley atenta contra los derechos civiles y constitucionales a los que cualquier persona en Estados Unidos tiene derecho, independientemente de su estatus migratorio. Es antiinmigrante y discriminatorio. De entrar en vigor la SB4, convertirá a Texas en un estado en donde la mera apariencia física sea motivo de acoso y detención, creando un clima de miedo e incertidumbre entre las comunidades mexicanas e hispanas. Hay cerca de 10 millones de personas de origen mexicano que viven en Texas. Ellas ya están siendo afectadas. Y la realidad ha mostrado que quienes siguen la ruta de la discriminación afectan a la sociedad y economía de sus propios estados. Por ello, a nuestros ciudadanos mexicanos y a todas las personas que enfrentan la injusticia de la SB4, quiero que sepan que México siempre está de su lado y defenderá sus derechos en el exterior por convicción, principio y obligación de ley. Y para hablar sobre este tema me da mucho gusto enlazarme con Denise Molina. Ella es coordinadora humanitaria de alcance de la Texas Civil Rights Project. ¿Qué tal? Bienvenida, Denise. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Denise, me gustaría iniciar la conversación preguntándote cuáles son los alcances y las implicaciones de esta ley SB4 en Texas. Sí, la ley es diferente porque nosotros la llamamos la ley de deportación a Texas. Esta es una nueva ley que criminaliza entrar al estado de Texas, al estado de Texas, de una nación que sea, ¿verdad? En este caso es México. Entonces, lo que hace esta ley es criminaliza, ¿verdad? Y le otorga el poder a cualquier oficial de paz del estado de Texas de hacer arrestos. También le da a los jueces magistrados del estado de Texas que ellos pueden dar una orden de expulsión, que por eso se le llama la ley de deportación de Texas, porque esta orden de expulsión ordena que las personas sean llevadas a un puente de entrada. ¿Okay? Eso es lo que es la ley y es porque es diferente. Esta no es un show me your papers o enséñame una ley de enséñame tus papeles. Simplemente que el oficial tiene que tener causa probable para enforzar o para hacer un arresto. Y causa probable es algo que es muy expanso. Entonces aquí es donde entran los problemas y aquí es donde personas como yo, personas que hablan español o que se ven diferentes, ¿verdad? Pueden ser sometidas a arrestos, a violaciones de derechos civiles y también prevemos que habría muchas violaciones de derechos humanos, ya que sabemos que el sistema judicial del estado de Texas y las cárceles en el estado de Texas ya están saturadas, ¿verdad? Y no se ha alocado
fondos y no nos han dicho cómo van a enforzar esta ley. Por otro lado, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad o de las organizaciones no gubernamentales allá en Texas sobre esta ley SB4? Para darte un contexto de lo que pasó en la legislatura, les tomó 4 sesiones especiales. Una sesión especial se llama después de una sesión regular. Fueron 4 sesiones regulares para que ellos pudieran pasar esta ley. Y grupos que son proinmigrantes, grupos que están en la resistencia de la SB4, estuvieron luchando y peleando. Entonces, esto es algo que notar, que les tomó 4 sesiones. Entonces podemos ver que sí hay una resistencia de las comunidades de Texas, de que estas leyes no deben estar en pie y en vigor. Muchas gracias, Denise, por estar aquí en TE Migrante Informa. Sí, de nada, gracias a ustedes. Y al menos 222 migrantes que cruzaron la frontera desde México a los Estados Unidos en marzo, tras derribar un cerco militar, fueron procesados por amotinamiento y pueden ser deportados. Así lo aseguró el gobernador de Texas, Greg Abbott. La mañana del jueves 21 de marzo, un grupo importante de migrantes vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera, desbordó el control militar e ingresó a Texas. Los migrantes hicieron a un lado parte de una barricada de alambre que la Guardia Nacional de Texas tiene instalada entre el río Bravo y el muro fronterizo en la ciudad de El Paso, Texas. El expresidente Donald Trump acusó el martes al presidente Joe Biden de desatar un baño de sangre en la frontera entre Estados Unidos y México, intensificando así su retórica incendiaria mientras hacía campaña en 2 estados reñidos de la región centro-norte del país, que probablemente serán cruciales para el resultado de las elecciones de fin de año. Trump, que ha acusado a los migrantes de envenenar la sangre del país, prometió lanzar la mayor operación de deportación interna en la historia de la nación si gana un segundo mandato. Afirmó que Biden, que ha permitido un baño de sangre, está destruyendo el país. Asimismo, en Michigan calificó como animales a los migrantes que están en los Estados Unidos sin autorización y señaló son sospechosos de cometer delitos. Vamos a ver lo que dijo el exmandatario. This is country changing, it's country threatening, and it's country wrecking. They have wrecked our country. But I stand before you today to declare that Joe Biden's border bloodbath, and that's what it is. It's a bloodbath. The 22-year-old nursing student in Georgia who was barbarically murdered by an illegal alien animal. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. Por su parte, el presidente de México, López Obrador, insistió en la postura de su gobierno, la cual ha sido la de disminuir la migración a partir de las causas y de destinar dinero a países en América Latina. Vamos a oír. Destinen 20,000 millones de dólares cada año a ayudar a los países de América Latina y del Caribe. Entonces se espantan y ese señor lo ve como una especie de chantaje, que nosotros le resolvemos el problema siempre y cuando nos den 20,000 millones de dólares. Ahí dicen, porque ya lo he escuchado, no solo durante el gobierno del presidente Trump, sino también con el presidente Biden, de que eso no resuelve el problema porque los gobiernos de América Latina y del Caribe son muy corruptos y es tirar el dinero. Y es como una excusa, como un pretexto para no ayudar en nada. El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez cumple un año. En este murieron 40 migrantes. Pero desde entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones? Vamos a verlo en la siguiente pieza. El pasado 27 de marzo se cumplió el primer aniversario del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes y 27 resultaron lesionadas. El incendio dentro de la estación migratoria
se desató cuando migrantes prendieron fuego a varios colchones para protestar por las malas condiciones en las que estaban encerrados. A la fecha, han recibido la indemnización 29 de un total de 40. Sobre los 11 faltantes de pago, el Instituto Nacional de Migración indicó que se avanza en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios, toda vez que deben demostrar fehacientemente tener derecho a recibir la indemnización. Respecto a los 27 personas migrantes que resultaron lesionadas, el instituto continúa las gestiones relativas a los dictámenes sobre los montos que correspondan a cada persona, para que esta autoridad migratoria dé cumplimiento al pago, señaló el instituto mediante un comunicado. No podemos decir que de todo esto tenga la responsabilidad ningún nivel de autoridad, pero por supuesto que tendrían mucho que realizar para que las cosas cambiaran, porque al día de hoy lo que conocemos son muchos datos de graves violaciones a derechos humanos, además del caso del 27M, pero graves violaciones a derechos humanos, situaciones de violencias y graves hechos de inseguridad para personas en situaciones de movilidad forzada, particularmente incluso infantes, personas adultas. Actualmente hay 11 personas vinculadas a proceso por el incendio, 2 migrantes venezolanos, trabajadores de seguridad y varios responsables del Instituto Nacional de Migración, entre los que se encuentra el comisionado nacional Francisco Garduño. Aunque los procesos legales tienen su parsimonia y lo conocemos eso, no podemos hablar de que el proceso legal en el caso de la catástrofe del 27 de marzo del año pasado, no podemos hablar de que esté ocurriendo con la debida diligencia legal y conforme a lo que desde ciertas perspectivas podríamos reconocer como con atención al debido proceso legal. TV Migrante informa. Con el despliegue de más de 200 agentes federales, el Instituto Nacional de Migración reactivó el fortalecimiento de sus acciones de control en Ciudad Juárez. Esto para evitar asentamientos de migrantes en el Río Bravo y frenar así el cruce de personas extranjeras a los Estados Unidos. El inicio de este operativo fue encabezado por el comisionado Francisco Garduño este 1 de abril. Esto a 5 días de cumplirse un año del incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad. La instrucción que recibieron los agentes fue de realizar acciones de control migratorio en el borde del Río Bravo y algunas zonas de esta comunidad fronteriza para frenar los flujos migratorios irregulares en la región y ponerlos de inmediato a disposición para su traslado vía terrestre o aérea, de acuerdo con diversos reportes oficiales. Se registra otro récord en remesas en el segundo mes del año. Llegaron a México 4.510 millones de dólares por concepto de remesas, monto 3.8% mayor a los 4.347 millones de dólares que se recibieron en febrero de 2023. Esto según datos del Banco de México. Estamos hablando del 97% más comparado con 2018. Y nos vamos a más información. Mexica, ofrendas y dioses en el Templo Mayor es el resultado del proyecto arqueológico Templo Mayor, fundado en 1978 por Eduardo Matos y retomado por Leonardo López Luján en 1996, en el que rescatan los tesoros que los mexicas enterraron en Tenochtitlán durante los siglos XV y XVI y que ahora llegan a París. Vamos a ver la siguiente pieza de mi compañero Miguel Martín. Inició en París la exposición Mexica, Dones y Dioses en el Templo Mayor. Han sido 2 años de trabajo entre México y Francia para poder traer y exponer piezas arqueológicas en el Museo parisino Quai Branly. Piezas de todo tipo y diversas representaciones están presentes, como el águila Quetzalcóatl, que marca el inicio de la exposición, pero también piezas de recién descubrimiento. La idea es presentar objetos inéditos, objetos novedosos. Entre ellos, por ejemplo, traemos todos estos animales que son predadores, linces, jaguares, pumas, lobos, águilas inclusive, que los mexicas enterraron al pie del Templo Mayor. Y lo interesante no es que los hayan enterrado, sino que antes de sepultarlos los vistieron
como guerreros. Como se trata de predadores, se les asociaba por su fiereza a las órdenes militares y dada esta conexión, pues son ofrendas sumamente importantes que nunca antes habían sido expuestas. Son más de 500 piezas arqueológicas que en su gran mayoría vienen de México, pero destaca también el llamado Códice Borbónico, que se encuentra normalmente en la Biblioteca de la Asamblea Nacional de Francia. El Códice Borbónico es un documento que fue elaborado, no queda aún muy claro, se discute si a finales del periodo prehispánico o ya una vez entrada la colonia. Sin embargo, es un documento en estilo mexica clásico, de carácter adivinatorio y ritual. Este documento, que tiene 36 páginas elaboradas con papel de amate, papel de corteza, que es sumamente delicado, sumamente frágil, se va a exhibir solamente 2 meses en la exposición por cuestiones de conservación. Aunque muchas piezas nunca han salido y se exhiben por primera vez fuera de México, esto no impacta con lo que está expuesto de forma permanente en el Templo Mayor, ya que en las reservas existen otros originales, como es la olla Tlaloc, imagen de la exposición, en donde este segundo ejemplar se expone en la capital francesa. Será desde este mes de abril hasta septiembre que se desarrolla la exposición de los mexicas aquí en el Museo del Quai Branly. Desde París informó para Canal 14 Miguel Martínez. La Segunda Guerra Mundial desató violencia y caos mundial, pero también afloraron expresiones y gestos de solidaridad. La política de refugio de varios países fue ejemplo de ello. Vamos a ver la siguiente pieza que cuenta la historia de Nicholas Winton y su trabajo para salvar a más de 600 niños judíos y que ahora ha llegado a la pantalla grande. A lo largo de la historia, los diversos conflictos armados alrededor del mundo han generado un sinfín de desplazamientos y una enorme cantidad de refugiados en diversas latitudes del mundo. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos bélicos más grandes de la historia que dio inicio a la migración forzada y a la política de asilo en diversos territorios. La expansión de las tropas de Adolfo Hitler en la región norte de Checoslovaquia desató un despavorido desplazamiento de familias judías hacia Praga, la capital, lo que llevó al filántropo británico Nicholas Winton a organizar una operación para trasladar a 669 niños de Checoslovaquia a Reino Unido, donde permanecieron como refugiados y fueron acogidos por diversas familias, y así evitar que fueran capturados por los nazis. Los hechos protagonizados por Winton salieron a la luz en 1988, 50 años después de haber salvado la vida a decenas de niños judíos del Holocausto. El mismo año que fueron revelados los hechos, la cadena de radio y televisión de Reino Unido, BBC, realizó un homenaje en vivo durante la transmisión del programa That's Life, donde acudieron algunas de las personas a las cuales les salvó la vida del genocidio de la Alemania nazi. Ahora, en 2024, el director de cine británico, James House, decidió llevar su historia a la pantalla grande con la película Lazos de Vida, la cual muestra a detalle el plan orquestado por Winton. La política de refugio es una pieza fundamental en el entramado de los derechos humanos y la responsabilidad global. Reflexionar sobre su importancia es esencial para comprender cómo los países y comunidades pueden abordar de manera efectiva la crisis humanitaria y proteger a aquellos que huyen de la persecución, la violencia y la guerra. Con información de Brian Amaya, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.